Entonces, en la sesión del día de hoy, ustedes van a obtener los otros dos ejercicios, ¿sí? Los otros dos problemas que vamos a trabajar en la clase de hoy. Esa primera parte consiste en un ejemplo de integrales de línea. Perfecto. Aquí por el chat. Rápidamente. Listo. El primer enlace que les voy a compartir hace referencia a simplemente una página en donde podemos utilizarla para calcular integrales de línea. ¿Listo? En esta segunda parte, o en este otro enlace, es la segunda parte que di ahorita para el presente. Listo. Listo, perfecto. El primer enlace que les compartí simplemente es un enlace que nos va a permitir calcular algunas integrales de línea. Recuerden ustedes que en la clase pasada nosotros utilizamos una notación para estas integrales de línea y fue la siguiente. Permítame acá. Nosotros utilizamos esta notación, utilizamos la notación de que la integral de camino o la integral de línea de f punto de r, ¿listo? Y va a ser la integral de línea, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer tres cositas, ¿sí? ¿Cuáles son esas tres cosas que necesitamos conocer? Necesitamos conocer nuestra fuerza, o nuestro campo en este caso, ¿sí? Necesitamos conocer el dr, necesitamos conocer el camino, necesitamos las tres cosas. Para este caso vamos a hacer uso precisamente de esta aplicación, pues más que una aplicación es una página, y nos vamos a ir precisamente a la integral que nos interesa, que es esta, ¿sí? Que como ustedes se dan cuenta también se puede escribir de esta forma o también se puede escribir de esta otra forma. Entonces vamos a buscarla, ¿listo? Porque van a aparecer dos aplicaciones, pero en la parte más inferior de la página, donde dice trabajo y circulación, vamos a tener el contenido de esta simulación. Entonces acá les voy a leer, simplemente dice que la simulación muestra valores aproximados de la integral de línea f por dt de s para 4 diferentes curvas, 4 trayectorias, ¿listo? Las cosas para mirar son lo siguiente, las cosas que podemos, con las que podemos interactuar. Simplemente mover los puntos A y B o especificar las coordenadas para cambiar la posición de la curva. Es decir, estos puntos de inicio, que es el punto A, y el punto de llegada, que es el punto B, los puedo modificar. Cambiar las componentes del campo vectorial, entonces puedo ajustar la escala si es necesario. Entonces puedo cambiar estas componentes, que son las componentes del campo, que como nosotros vimos en coordenadas cartesianas, teníamos las componentes F1, F2, F3 en diferentes coordenadas. Y también podemos cambiar la curva para analizar los valores de la integral, y para cambiar esa curva simplemente es cambiar el segmento. Aquí está configurado como un segmento de línea. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar para mostrarles qué es lo que vamos a hacer en esta parte de la clase. Entonces simplemente voy a ampliar la pantalla. Listo. Si usted se da cuenta, nosotros podemos mover estos puntos. Mire, yo simplemente le doy clic derecho, muevo estos puntos a voluntad. Listo. Y puedo cambiar de alguna manera las trayectorias. Tengo un círculo, puedo también tener un semicírculo por el lado derecho y un semicírculo por el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces yo puedo mover los puntos, ¿sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a tener diferentes trayectorias. Pues, ¿trayectorias en qué sentido? Pues que esas trayectorias simplemente lo que me van a permitir a mí, pues en este caso, simplemente es
obtener la integral de línea necesaria que debo calcular. El campo, como ustedes recuerdan, nosotros para esas integrales de línea simplemente necesitamos, si ustedes recuerdan, las tres cositas que les indiqué. Necesito, primero que todo, mi campo F, y necesito también el DR, y necesito conocer la curva. En este caso la curva pues está por un círculo completo, una línea recta, un semicírculo, ¿listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces puedo tener un semicírculo, un círculo o una línea recta. Y nosotros debemos recordar que F simplemente lo podemos escribir como componente 1 del campo en la dirección y unitaria, que es lo mismo que X unitario, simplemente estoy cambiando un poco la notación, y F2 en dirección J unitaria. ¿Listo? Aquí posiblemente habría un F3 en dirección K unitaria, es decir, en las componentes cartesianas I, J y K, pero pues para efectos prácticos simplemente voy a dejar la componente en I, la componente en J, dado que tenemos un plano cartesiano, por ende nos estamos moviendo simplemente en dos dimensiones. ¿Listo? Para que por favor lo tengan ahí presente. Por otro lado, también necesitamos el elemento diferencial de línea. Ese elemento diferencial de línea de alguna manera yo lo puedo obtener conociendo mi sistema coordenado. ¿Listo? Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es conocer también el elemento diferencial de línea, y ese elemento diferencial de línea que es este DR de acá, que voy a cambiar acá el color simplemente para anotarlo. Perdón, con este color verde, ¿sí? Y de pronto ajustarlo acá un poquito más ancho, listo. Entonces, en este caso, SDR en coordenadas cartesianas simplemente va a ser el DR en coordenadas cartesianas, simplemente va a ser igual a ¿quién? Entonces, simplemente va a ser igual a dx en y unitario más dy en j unitario. Y la curva la debo parametrizar. Entonces, como primer ejemplo vamos a considerar la línea, ¿listo? La integral de línea que va, a ver, busquemos un otro, digamos que va desde, ese está bien. Entonces vamos a buscar la integral de línea que va desde el punto 0, 0 hasta el punto 8,6. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que está el punto 0 en X, 0 en Y, 8 en X, 6 en Y. ¿Para cuál campo? Para este. El campo aquí usted lo puede graficar, mire, este es el campo, la forma del campo. Cuando les mostré en clase algunos campos, cómo se dibujaban, uno de esos era este, ¿listo? Y simplemente yo puedo cambiar aquí, por ejemplo, el campo. Aquí yo, por ejemplo, puedo poner otro campo, ¿sí? Y entonces cambio el campo y pues también va a cambiar la integral de línea. ¿Listo? Vamos a dar el que tenemos, ¿sí? Entonces simplemente lo que va a tener es lo siguiente, voy a compartirles lo siguiente, listo, acá ustedes ya ven este tablerito. Entonces, rápidamente el problema que tenemos es el siguiente, tenemos un plano cartesiano, tenemos una integral de línea que va a lo largo de un eje, o perdón, va a lo largo de una dirección específica, y esos puntos que vamos a tener nosotros simplemente van a ser el punto, en este caso el punto 0,0, 0 en X, 0 en y este punto, ¿sí? Que dijimos que era el punto 8,6, ¿cierto? Bueno, podemos dejarlo 8,6. Perfecto. Entonces, yo lo que necesito es conocer la integral de línea
la integral de línea f punto de r para el camino especificado. Entonces, para eso voy a escribir el campo f. Entonces, primera parte, escribir el campo f. El campo f, entonces es f1 en i más f2 en j. Si ustedes revisan, ¿sí?, el campo que nosotros tenemos para este problema es f1 es igual a x en i y f2 simplemente es x más y en j. Perfecto. Tenemos ya la primera parte. La segunda parte me dice que debo conocer a dr. Listo. Entonces, ¿quién es dr? dr va a ser dx en i, ¿cierto?, más dy en j, coordenadas cartesianas. Ahora, si usted se da cuenta, nosotros necesitamos calcular esta integral que es f punto de r. Para calcular esa integral, simplemente vamos a multiplicar f punto de r. Cuando usted va a hacer esa multiplicación, usted debe darse cuenta que usted solamente puede, voy a colocar acá dr, ¿sí? dr simplemente va a ser igual a dx en i más dy en j. Entonces vamos a multiplicar, en este caso, lo que tiene acompañando a la i, que en este caso es x y en este caso es dx, y por otro lado lo que está acompañando a j, que es x más y de y, es decir, multiplicamos la caja verde con la caja verde y la caja roja con la caja roja. La caja verde con la caja verde me va a dar x de x, quiere decir que aquí nos va a dar lo siguiente, aquí nos va a dar igual a la integral de ¿quién? De x por dx más otra integral. Entonces, x por dx y la integral roja, que sería x más y por dy. X más y está en paréntesis, entonces la pongo x más y, ¿sí?, por dy. Listo. Ahora, el truco o lo que quiero es dejar todo en términos de la variable x o todo en términos de la variable y, eso no importa. ¿Listo? Para el caso de un semicírculo lo vamos a dejar en términos de una variable que se va a llamar la variable t, de tetero. En este caso simplemente necesito saber cuánto vale y en términos de x. ¿Cómo voy a conocer eso? Si se da cuenta, hasta ahora utilizamos f y dr, pero nos toca calcular algo adicional y es precisamente la trayectoria, y nos hace, en pocas palabras, ya calculé f, ya calculé dr, me toca buscar el camino. El camino es una línea recta. Entonces, en esa línea recta, puedo borrar acá y utilizar esta hoja. Tengo una línea recta, ¿sí? Entonces usted tiene que recordar, ¿sí?, de los elementos básicos del álgebra que uno tiene y de la geometría, que cuando uno tiene una línea recta, que en este caso es una línea recta que pasa por el origen, voy a dejar de color verde, ¿sí? Entonces, para cualquier línea recta, usted va a tener una ecuación y la ecuación de la línea recta le dice que esa ecuación es y igual a mx más b. B es el punto de corte con el eje Y. Significa que usted puede tener una línea recta acá, una línea recta también así. Aquí va a haber un punto de corte con el eje Y, pero en este caso el punto de corte, como está en el origen, significa que está en el punto 0, 0, hace que este punto de corte realmente para este caso valga 0. Es decir, que su ecuación es de la forma Y igual a mx, donde m es la pendiente, y la forma de hallar la pendiente es precisamente utilizando los dos puntos que tenemos acá, que es el punto 0, 0 y el punto 8,6. Para calcular la pendiente de una línea recta, simplemente vamos a tomar los valores de y esos valores de y
van a corresponder pues para el punto 1, que es este punto, y para el punto 2, que es este de acá. ¿Cuáles son los valores de y? Pues el segundo valor, que en este caso es 6. Entonces voy a restar 6 menos 0. Entonces 6 menos 0. Y por otro lado voy a hacer 8 menos 0. Entonces son los valores de y menos los valores de x. Entonces 8 menos 0. ¿Cuánto les da 6 menos 0? Les da 6. ¿Y cuánto les da 8 menos 0? Les da 8. De tal manera que simplificando, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4. De tal manera que la pendiente es de 3 cuartos. Significa que y va a ser igual a 3 cuartos de x. Y ese hecho toca utilizarlo acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los dos hechos que vamos a utilizar? Lo voy a poner en color rojo. Que y es igual a 3 cuartos de x, pero también necesito calcular su derivada porque nosotros vamos a necesitar este elemento de y. Entonces, de y va a ser la derivada de 3 cuartos de x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1 y 1 por 3 cuartos, pues le va a dar 3 cuartos. Y aquí al final pongo de x. Listo. De tal manera que estas cajitas que voy a dibujar en este color negro, ¿sí? Van a ser reemplazadas precisamente tanto en y como en dy. ¿Listo? Significa que esta integral de línea, ¿cómo va a quedar? Entonces va a quedar la integral de x por dx. Esa no hay problema porque todo lo vamos a dejar en términos de x. Si usted lo hubiera querido dejar en términos de y, también se puede dejar. ¿Listo? Más la integral, abro paréntesis, eso tiene un orden de x, más y. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale y? Entonces nos devolvemos y miramos, nos damos cuenta que y es igual a 3 cuartos de x. Entonces, 3 cuartos de x. Listo. Y por dy, pero dy, ¿quién es? Entonces, dy es 3 cuartos de dx. Entonces, 3 cuartos de dx. Como esta integral depende de dx y esta también depende de dx, yo puedo escribir todo esto en una sola integral y ese es el objetivo de poderlo simplificar en una sola variable. Entonces, al simplificarlo va a quedar integral, ¿sí? Entonces te va revisando. Entonces tengo x, ¿listo? X más, entonces paréntesis, ¿listo? Y voy a romper este paréntesis de una vez. ¿Qué significa romper el paréntesis? Que va a multiplicar este 3 cuartos. Este 3 cuartos lo voy a multiplicar acá, pero también lo voy a multiplicar acá. Entonces, cuando usted haga esa multiplicación, va a multiplicar 3 cuartos por x, pues le va a aparecer precisamente 3 cuartos de x, y eso también de paso rompe los paréntesis, más la otra multiplicación que es 3 cuartos por 3 cuartos, es decir, 3 por 3, porque la multiplicación es lineal, numerador con numerador, denominador con denominador. 3 por 3 le va a dar 9, y 4 por 4 16, entonces 9 16avos, ¿de quién? De x, listo, por dx, perfecto. Y entonces todas las letras que aparecen aquí, las x, son factor común, ¿de quién? De 1 más 3 cuartos más 9 16avos por dx. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer esa suma de fracciones. ¿Listo? Entonces tengo que sumar 1 más 3 cuartos. Entonces tengo que hacer la operación 1 más 3 cuartos más 9 16avos. ¿Listo? Esa operación les va a dar simplemente estas fracciones las voy a escribir de otra manera para hacer la suma rápidamente.
Listo. Entonces tengo que, el 1 es 16 16avos, 3 cuartos es lo mismo que 12 16avos, y pues 9 16avos, 9 16avos. Entonces sumo 12 más 9, entonces si usted hace esa suma se da cuenta que lo hice de esa manera precisamente para dejar el mismo común denominador, ¿listo? Y entonces simplemente vamos a sumar, entonces sumamos 9 más 12, ¿cierto? ¿Que eso cuánto nos va a dar? 21, ¿cierto? Y 21 más 16 nos da 37. ¿Listo? Entonces 9 más 12 más 16 nos dio 37 16avos. Significa que toda esta operación que tenemos acá nos dio 37 sobre 16. ¿Multiplicado por quién? Por x y por dx. Significa que la integral que tenemos que hacer es la integral de 37 16avos de x por dx. Esa integral, ¿de dónde va a estar evaluada? ¿Hasta dónde va a estar evaluada? Pues para eso necesitamos ver precisamente cuál es el límite inferior y el límite superior en términos de la variable integración que es x. ¿Qué significa eso? Que en este caso nuestra línea recta que tenemos necesitamos ver los valores de x, que en este caso va desde 0 hasta 8. ¿Listo? Entonces, recuerde que ahí va desde 0 hasta 8. ¿Por qué el 0 y el 6 se omite? Porque en ese caso nosotros ya dejamos todo en términos de x. Si la integral hubiera quedado en términos de y, hubiéramos tenido que mirar los intervalos de integración en el eje y que irían desde 0 hasta 6, pero pues esta no fue el caso. Entonces simplemente esa integral va desde 0 hasta 8. Entonces esta integral simplemente nos va a dar 37 16avos de x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces esta integral nos dio 37 veces x al cuadrado sobre 16 por 2. Cuando usted multiplica 16 por 2, eso le va a dar 32. ¿Cierto? 6 por 2 le da 12, lleva 1, 2 por 1, 2 y 1, 32, 37, 32 de x al cuadrado, pero en este caso, como usted tiene unos límites de integración, va a evaluarlo desde 0, perdón, desde 0 hasta 8. Entonces simplemente vamos a tener 37 32avos de x al cuadrado evaluado desde 8 a 0. Y entonces simplemente vamos a reemplazar esta x por 8. Listo, primero siempre va al límite superior, esto se llama un límite pero superior porque está en la parte de arriba, 37 32avos de 8 a la 2 menos, entonces vamos a hacer el límite superior menos el límite inferior y entonces nos va a quedar 37 32avos, pero ahora ya la x no vale 8, sino que la x vale 0, 0 al cuadrado. Pues este término al 0, este término nos da 0 y simplemente me interesa este término. Cuando usted revisa y hace perdón, 8 por 8, eso le da 64, ¿cierto? Y entonces usted simplemente va a tener que hacer la operación de 37 por 8 al cuadrado. 37 por 8 al cuadrado le da 2368, entonces acá 37 32avos por 64, ¿listo? Y entonces
Cuando usted hace esa operación, esto le va a dar 74. Significa que la integral de línea que calculamos, que es la integral del camino de f punto de r, dio como resultado 74. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos, les comparto otra vez el escritorio, ¿sí? Pero revisamos acá. Entonces nosotros revisamos aquí, espere que no pude, ya ahora sí ya pude. Entonces aquí nos vamos a... Listo. Entonces recuerde que en nuestro caso nosotros asumimos f de 1 como x, ¿no? Entonces por eso nos va a dar 74, que efectivamente fue el valor que acabamos de hallar, ¿listo? Para esa integral de línea, que en pocas palabras nos está diciendo cuál es el trabajo que tengo que hacer para poder desplazarme del punto A hasta el punto B en dicha trayectoria, ¿listo? Note usted que si voy desde este punto A hasta este punto B, el trabajo va a aumentar, ¿sí? O si me voy por otra trayectoria, el trabajo aumenta o disminuye, eso depende del campo, ¿listo? Mire que aquí las líneas de campo son más grandes, ¿sí? Entonces, permítanme. Aquí son más grandes. ¿Qué significa eso? Que pues al ser más grandes esas líneas de campo, me va a indicar que efectivamente eh, yo no voy a poder, bueno, perdón, estas líneas de campo, sí, que es de este campo, me va a indicar que por este lado tengo que hacer mayor trabajo precisamente porque en este caso la propiedad física que podamos llegar a tener aquí va a ser más grande que por ejemplo en este punto. ¿Listo? Por eso por este camino va a ser más se va a gastar menos trabajo que el que voy a hacer por este camino. ¿Listo? Entonces, si usted se da cuenta, por este otro voy a gastar y voy a realizar más trabajo, porque en este caso las propiedades físicas del espacio son más grandes y en este caso posiblemente tengo un campo de tipo no conservativo, es decir, que voy a tener fricción y si en este caso la fricción es más grande que por este camino, pues el trabajo realizado va a ser mayor. Por este caso nos fuimos solamente por una línea recta. ¿Qué pasa cuando nos vamos por una curva? Entonces, cuando nos vamos por una curva, nosotros tenemos que revisar precisamente la parametrización de una curva y precisamente en el video que les compartí para que sigan el enlace inmediatamente termine esta parte, ustedes van a revisar, yo voy a estar pendiente porque voy a mirar que efectivamente entraron a ese enlace que lo voy a volver a compartir, ¿sí? Entonces lo voy a volver a compartir con el fin de que por favor entren y revisen cómo se parametriza para el caso de una curva, ¿sí? Y ahí van a encontrar también ahí también van a ingresar de una vez. ¿Mm? Ahora, para este caso que nosotros tenemos, ¿sí? En el caso que tenemos una curva, entonces simplemente la parametrización va a ser algo diferente. Entonces, para el caso de una curva, si usted se da cuenta, por ejemplo, para este segmento, entonces puedo borrar acá el campo, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que tengo
Digamos que tengo esta curvita, listo. Entonces voy desde el punto 2,0 hasta el punto 2,2. El centro de esta, si esto fuera la circunferencia completa, ¿sí? Si esto fuera una circunferencia completa, ¿listo? El centro de esa circunferencia estaría precisamente en todo este punto. Este punto de acá, ese punto, si usted se da cuenta, es el punto 2,1. Es decir, que nosotros vamos a tener unas coordenadas de ese punto, que es las coordenadas 2,1. ¿Listo? Va a ser importante porque cuando nosotros tenemos esas circunferencias, lo que vamos a tener es lo siguiente, vamos a tener precisamente una circunferencia, espere, dibujo el plano cartesiano rápidamente, plano cartesiano, solamente va a tener media circunferencia, ¿listo? Es decir, que solamente me va a interesar de alguna manera este punto que dijimos que era el punto 2,0, 2,0 y este punto va a ser el punto 2,2, ¿listo? Y este punto central va a ser el punto 2,1. Este va a ser el centro de la circunferencia, cuya ecuación general va a ser de la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces la distancia que hay de 0 a 1 es 1 y la distancia que hay de 1 a 2 también es 1, significa que el radio de esta circunferencia es igual a 1. H es precisamente la coordenada que va en el eje X para el centro de la circunferencia, ya sabemos que esto sería, entonces esto sería H y este sería K. ¿Listo? Es decir que H es igual a 2 y K es igual a 1. ¿Listo? Para que por favor lo tengan ahí presente. ¿Sí? Entonces H es igual a 2 y K es igual a 1. De tal manera que la ecuación que vamos a obtener va a ser de la forma X menos 2 al cuadrado, porque habíamos dicho que H valía 2, más Y menos 1 al cuadrado igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Esta sería la ecuación de una circunferencia utilizando las coordenadas cartesianas, pero yo necesito encontrar mi integral de línea. Para poder encontrar mi integral de línea, ¿sí? Yo necesito que ustedes se den cuenta acá. Ustedes se van a dar cuenta que al calcular mi integral de línea, ¿sí? En este caso la tengo que dejar en parámetros de A y B. La integral de línea que voy a calcular, la voy a calcular sobre este campo que es el campo x, x, es decir, voy a dejar tanto f1 igual a x como f2 es igual a x, ¿listo? Entonces simplemente lo que les estoy diciendo es que ustedes pueden revisar de nuevo el enlace que les compartí para que por favor terminen este ejercicio de la explicación que les hago, pero aún más para que por favor